Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los que os habéis registrado y mostrado interés en el webinar de hoy que realizamos en colaboración con uno de nuestros miembros, KPMG. Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y me gustaría daros la bienvenida a este webinar sobre innovación y estrategia, claves para el éxito en la implantación de empresas en Emiratos Árabes Unidos. Los principales temas que trataremos hoy serán un recorrido desde cómo entrar en el mercado de Emiratos Árabes y su panorama empresarial, pasando por las consideraciones clave para establecer una empresa en los Emiratos y, por último, cómo se encuentra el panorama de la tributación en los Emiratos Árabes Unidos, que consideramos que es un tema que suscita gran interés dadas las características particulares en este país. Como os he comentado antes, hoy contamos con unos ponentes expertos de referencia en el país como KPMG, que aportan su conocimiento sobre este tema. Ellos son, en primer lugar, Pranav Shah, KPMG Lower Gulf Tax Head of People and Regulatory Services. Pranav lidera el equipo de People and Regulatory Services de KPMG en la región de Lower Gulf, Emiratos Árabes Unidos. Su trayectoria profesional de más de 18 años de experiencia trabajando tanto en Londres como en Emiratos es relevante, brindando servicios regulatorios y movilidad internacional a un gran número de clientes. Se ha trasladado a Emiratos para continuar asesorando a las empresas con presencia transfronteriza en Medio Oriente. Y a continuación tenemos a Inés Gorcostales, KPMG Lower Gulf Tax, abogada en People and Regulatory Services. Es abogada especializada en Derecho Fiscal y Movilidad Internacional. Previamente trabajó 5 años en Ernst & Young y continuó su trayectoria en Cuatro Casas, en donde trabajó 3 años y medio. En enero del 2023 se embarcó en una emocionante misión como es la de implementar el impuesto de sociedades en los Emiratos Árabes, que acaba de introducir el gobierno de este país. Su experiencia en derecho fiscal ha sido fundamental para muchas empresas multinacionales con presencia en Emiratos Árabes que buscan optimizar sus estructuras fiscales en el cambiante panorama global. Bueno, ambos son expertos en la implantación de empresas en Emiratos. Muchas gracias a los dos y a KPMG por vuestra colaboración y sobre todo por vuestro continuo soporte. Sin vuestra ayuda no sería posible realizar todo lo que hacemos desde la Cámara de Comercio y poder desarrollar nuestras actividades y servicios de la forma que lo hacemos. Después de vuestra intervención vendrá un turno de ruegos y preguntas que yo leeré. A los que estáis conectados al webinar lo podéis hacer a través del chat y resolverán todas vuestras dudas. Muchas gracias. Os doy paso. Great, thank you. Thank you, Martha, and thank you, Spanish Business Council, for giving KPMG the opportunity to present to you on the tax and regulatory landscape of the UAE. We are sort of going through a really exciting time in the UAE and Dubai in particular, in terms of foreign businesses coming to set up their businesses here. Looking at it not just from a countrywide perspective, but also a regional and a more global play now. The UAE has continued to increase its appetite for having foreign individuals, foreign businesses coming and setting up some sort of a legal presence here in the UAE. In terms of my background, as Martha mentioned, I lead the People and Regulatory Services team at KPMG based in Dubai. As part of the job, we help a number of companies in setting up their presence and navigating the complex regulatory and tax environment here. I'm joined by my colleague Ines, who is a manager in my team, who will be, unfortunately, I'm not a Spanish speaker, so Ines will be presenting to you in Spanish. She's a true Catalonian. And I've also got Nadia Bateokova, who is again also a Spanish speaker, and she's a director in corporate taxes. That said, what the plan for today is, we'll run through a presentation. Again, I will sort of caveat this, that this is not intended to be advice. This is a high level information. And then sort of happy to answer any questions at the end. And of course, later if you want to connect with us directly. So with that said, I'll hand over to Ines to run you through the presentation. Thank you so much, Pranav. Muchas gracias, Marta.
Hoy vamos a hablar de cómo hacer negocios e implantar empresas en un mercado cuyo país ha logrado, con recursos naturales limitados, convertirse en una potencia económica global en menos de 50 años. Esta es la agenda que ya ha comentado Marta, que vamos a ver hoy. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de este país que se fundó en 1971. Está conformado por 7 emiratos, que vemos aquí los nombres, y surge literalmente de las arenas del desierto. Dubái era conocido por sus comunidades pesqueras. Durante muchos siglos, pues Emiratos era el centro vital para las rutas comerciales marítimas que conectaban Asia, África, Europa. Y de repente, un giro de eventos hace que esta nación experimente una metamorfosis impresionante que la lleva de ser un desierto a convertirse en un hub de negocios y turismo en tiempo récord. Se descubre el petróleo, se ve que hay una gran dependencia tanto del petróleo como del gas, porque era la principal fuente de ingresos, que eso estaba muy bien, porque transformaron de repente la economía de Emiratos, pero a la vez esta dependencia del petróleo implicaba un gran riesgo porque la fluctuación en los precios del petróleo podía afectar también significativamente al país, ¿no? Entonces ahí vieron que era necesario trazar un plan para empezar a diversificar la economía y comenzaron a enfocarse en inversión e innovación. Entonces se invirtió mucho en economía digital, se invirtió mucho en energías renovables, en servicios financieros, sobre todo también hubo mucha inversión en infraestructura. Vemos aquí que hay rascacielos icónicos que desafían la arquitectura, como puede ser la Palmera o el Burj Khalifa, ¿no? Que es el símbolo de la ambición y el compromiso de Dubái con el futuro. Y también empezaron a invertir mucho en el turismo, que es uno de los pilares principales de la economía de este país, ¿no? Hay impresionantes hoteles de lujo, eventos de renombre internacional o ferias que tienen ese sello único de Dubái, como es por ejemplo la Gulf Food, es la feria más grande del mundo para la industria de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, la constante celebración de eventos internacionales por parte de Emiratos son ejemplos concretos del impacto global que está teniendo Dubái y este país en el mundo. La Expo 2020, no sé si os suena, pero fue un evento, la primera exposición universal celebrada en Oriente Medio, África y Asia del Sur, de clase mundial, que duró 6 meses y atrajo a millones de visitantes de más de 190 países, ¿no? Y sirvió como plataforma para exhibir la innovación, avances tecnológicos, cultura, bueno, y sobre todo consolidar la reputación de Dubái a nivel internacional. Entonces, bueno, aprovechando este histórico legado comercial, ¿no? Y la posición estratégica, sobre todo, Emiratos comenzó a promover sus relaciones diplomáticas con el resto de países y también adquirir compromisos internacionales. Entonces, bueno, hoy Emiratos es miembro de varias organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, es miembro también del Consejo de Cooperación del Golfo, que es una alianza de 6 países árabes que llevan a cabo pues, iniciativas comunes de mercado o aduanas comunes, ¿no? La forman Kuwait, Saudi, Bahrein, Qatar y Omán, ¿no? Y también Emiratos. Y luego también forma parte de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, de los países exportadores de petróleo y recientemente también Emiratos se ha unido al bloque de economías emergentes, las BRIC. Entonces, bueno, perdona, Inés, perdona, soy Marta. Te voy a interrumpir porque hay un sonido de fondo un poco extraño. Quizás si puedes activar el sonido de Mai y mutear el tuyo y que el sonido salga por el ordenador de Mai. Disculpad por estos. Esto es lo que pasa cuando estamos en un webinar en directo. Bueno, ok, pues lo que decíamos, que en cuanto a la diplomacia económica de Emiratos, este país ha fortalecido mucho su posición global y mejorado su reconocimiento a nivel mundial gracias a todas las inversiones internacionales que hacen sus fondos soberanos. Estos fondos soberanos del país están proporcionando importantes beneficios económicos de apalancamiento y han ayudado también a diversificar la economía del país, ¿no? Entonces, ejemplos de estas inversiones son DP World, que tiene sede en Dubái y opera múltiples puertos y terminales a nivel mundial, o las aerolíneas Emirates y Etihad, que se han asegurado derechos de denominación para estadios como el estadio del Arsenal, Emirates Stadium, o el del Manchester City, Etihad Stadium, ¿no? Y luego aparte tenemos Mubadala controlando parte del capital de nuestras empresas del IBEX.
Entonces, bueno, siguiendo con la visión de sus líderes, Dubái tiene, o este país tiene, ambiciosos planes para el futuro, o por ejemplo una carrera hacia Marte para el año 2070, que es una iniciativa espacial que lanza Emiratos Árabes con el objetivo de establecer una colonia humana en Marte. O otros objetivos para el año 2040, como puede ser duplicar población, expandir zonas francas, que ahora veremos lo que son, o aumentar también la cobertura de áreas verdes. Entonces, bueno, este es un país de 10 millones de habitantes, 9 de cada 10 son o somos inmigrantes, y que está avanzando en todos los rankings de competitividad global. Luego, en cuanto al sistema legal y regulatorio de este país, Emiratos se caracteriza por una combinación de leyes islámicas, la Sharia, por un lado, que regula cuestiones familiares y de herencia con sus respectivos tribunales, y luego, por otro lado, leyes civiles y comerciales para regular todas las relaciones civiles o actividades empresariales que se llevan a cabo aquí, ¿vale? Que sería nuestro código de comercio, código civil o ley de sociedades de capital, ¿vale? El equivalente. Pero luego, además, hay un tercer bloque, ¿no? Son una especie de regulaciones que Emiratos ha implementado para fomentar la inversión extranjera y facilitar la actividad empresarial. Entonces, Emiratos lo que ha hecho es establecer unas zonas francas, unas free zones, que luego veremos lo que son, con unas regulaciones específicas para empresas extranjeras. Entonces, bueno, para que tengamos un ejemplo, imaginemos una empresa extranjera o digamos una empresa española aseguradora que está buscando establecerse en una zona franca, ¿vale? En uno de estos distritos de Dubái especiales, porque quiere expandir sus operaciones en Medio Oriente. Bueno, pues esta empresa, al negociar contratos con otras empresas locales de la zona, tiene la opción de elegir entre dos sistemas legales distintos, o bien el sistema legal de la Sharia, o bien optar por el derecho común inglés, ¿vale? Entonces, si decide optar por el sistema legal de la Sharia, este primer tipo de leyes, sus contratos estarían sujetos a leyes islámicas, que son las que se encuentran básicamente en el Corán y son las que regulan la vida de los musulmanes. Pero si por otro lado opta por el sistema de derecho común inglés, los contratos que formalice estarán, bueno, atados o siguiendo las prácticas y precedentes legales del sistema judicial de la common law, ¿vale? Que esto puede ser mucho más friendly, familiar y predecible para la empresa extranjera en Emiratos. Entonces, ahora supongamos que esa misma empresa tiene un conflicto con uno de sus distribuidores, ¿no? Por uno de los contratos que ha firmado. Entonces, si surge un conflicto sobre los términos del contrato, esa empresa española aseguradora va a poder llevar el caso a los tribunales de la zona franca, si decide hacerlo así, ¿vale? Que será mucho más, bueno, beneficioso para ambas partes, sobre todo si estamos hablando de contratos comerciales complejos, ¿no? Porque ya se conoce cuál puede ser o puede ser un poco más predecible la determinación de esos tribunales. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Bueno, pues que aquí las empresas en Emiratos pueden beneficiarse de la flexibilidad del sistema legal del país porque pueden elegir entre distintos marcos legales según sean sus preferencias o sus necesidades, ¿vale? Entonces, esto contribuye a un entorno comercial bastante dinámico y globalmente competitivo. Vale. Entonces, aquí lo que queríamos decir es que los inversores para entrar en el país, ¿vale? hay que seguir lo que nos dice la ley emiratí, y esta ley nos dice que toda la empresa que quiera entrar a operar en este país tiene que tener una licencia, ¿vale? Antes de iniciar sus actividades. Entonces, las licencias o bien la obtienes porque abres o estableces presencia en el país, ¿vale? Opción A, o bien porque no te estableces como empresa en Emiratos, pero designas a un agente o a un distribuidor local que tenga registro comercial aquí y opere en tu nombre, ¿vale? El foco de la presentación de hoy es el apartado A, ¿vale? Y vamos a centrarnos en qué opciones tienen los inversores extranjeros, en este caso españoles, ¿no? Para invertir en este país. Entonces, básicamente hay dos vías principales. O bien escoger el territorio mainland de Emiratos, que sería la jurisdicción ordinaria, o bien optar por una de las zonas francas del país, ¿vale? La elección puede depender, pues, de dónde estén mis clientes ubicados o qué actividades concretas voy a desarrollar. Entonces, ¿qué es esto de las zonas francas o free zones? Que es lo que hablamos aquí.
Las zonas francas en Emiratos son una especie de distritos de la ciudad que tienen su origen en la estrategia de desarrollo económico del país, ¿no? Esto se remonta a la década de los 80, cuando vieron que era necesario diversificar la economía más allá del petróleo y promover el desarrollo industrial y empresarial, ¿no? Entonces, vieron que era necesario crear estas zonas francas con la idea de fomentar la inversión extranjera y el comercio internacional. Esto eran muy especiales estas zonas porque la particularidad que tenían es que permitían el 100% de la participación extranjera en el capital de una empresa, algo que antes del 2020 no estaba permitido si la empresa la instalabas o la establecías en el territorio común, ¿vale? Porque antes te requería la ley emiratí federal que por lo menos tuvieses a un socio local participando en tu empresa con un 51% de las acciones, ¿vale? Esto ya cambió con la última ley o la modificación que hubo en la ley de sociedades de capital aquí, la Commercial Law, esto cambió y ahora ya se permite el 100% también en Mainland, salvo que realices un tipo de actividades que el gobierno ha determinado o las ha llamado de estrategia e impacto, y entonces en ese caso, si tú realizas una de esas actividades, ahí sí que vas a tener que seguir teniendo un socio local en al menos un 51% del capital social, ¿vale? Entonces os preguntaréis, ¿y qué es mejor? ¿Que me instale en Mainland o que me instale en una Free Zone? Bueno, pues depende, ¿no? Aquí vemos en este cuadro algunas de las diferencias principales, como por ejemplo, que en las Free Zones, en las zonas francas, no aplica la legislación ordinaria mercantil. Aquí no aplica la ley federal o ese código de comercio o ley de sociedades de capital. Aquí aplican unas regulaciones concretas que han creado las autoridades de cada una de las zonas francas porque vieron que para crecer a la velocidad que quería crecer Emiratos no tenía ningún sentido que todos los sectores de la economía estuvieran sometidos a la misma ley, ¿no? Entonces crearon unas leyes y unos reglamentos específicos para otorgar unos incentivos a cada uno de estos, a cada una de estas industrias. Jafsa, por ejemplo, fue la primera zona franca que se crea, es la zona del puerto de Dubái y ofrece incentivos fiscales, unas facilidades de infraestructura y una regulación empresarial buena para todas las empresas que quieran establecerse ahí. En cuanto a las estructuras legales, bueno, pues es verdad que dependiendo de qué estructura específica legal quieras para tu empresa, pues será mejor que te instales en Mainland o en una Free Zone. Pero bueno, a nivel general sí que podemos decir que tanto una jurisdicción como otra permite que abras sucursales de empresas españolas o entidades legales con personalidad jurídica propia, ¿vale? Y luego, en cuanto al, dependiendo del business plan que tengas, es verdad que pues podrás optar por una jurisdicción como Mainland o a lo mejor una zona franca. Por ejemplo, si tienes una estructura corporativa grande, requieres un gran número de visados, amplio espacio de oficina o operaciones que vayan a implicar muchos traslados corporativos, pues igual es mejor que te ubiques en Mainland. Y en cambio, cuando estamos pensando en un negocio o una estructura más ligera, quizá una Free Zone puede ser una opción preferible, ¿no? Porque no te requiere un número específico de visas o un determinado espacio de oficina, ¿no? A veces, incluso en una Free Zone puedes establecerte o operar de forma remota. Entonces, bueno, como ventaja significativa de las Free Zones podemos decir que están las autoridades todas concentradas en una, a priori, ¿vale? Y eso no pasa en Mainland. En Mainland es cierto que pues la licencia de actividad te la va a otorgar el departamento económico, los visados te lo va a emitir el departamento de inmigración, cuando tienes que alquilar la oficina te tienes que ir al libre mercado. Entonces, bueno, esto no pasa en las Free Zones porque a priori habría solo una autoridad que es con la que vas a lidiar y la que te va a otorgar todos estos permisos. Y luego otro punto competitivo importante es la tributación, ¿no? Que eso lo veremos en la tercera sección. Si cumple la empresa que está en la Free Zone unos determinados requisitos, podrás optar por unas exenciones fiscales, ¿no? Entonces, bueno, la elección, a modo de resumen, la elección entre Mainland y Free Zone no es una decisión que aplique igual para todos. Existen más de 50 jurisdicciones específicas en Emiratos y cada una ofrece diferentes ventajas. Por lo tanto, es muy importante elegir la correcta, ¿no? Y esto dependerá del plan de negocios específicos que tengas. Entonces, bueno, KPMG
Está aquí para ayudar con ese estudio, ese análisis detallado, ¿no? Escoger bien la mejor opción para que tu negocio sea lo más rentable posible. Vale. Ahora en esta sección, la segunda sección, vamos a hablar del procedimiento para establecer una empresa en Emiratos, ¿no? Aquí sí que nos gustaría decir que el tema del asesoramiento es un tema clave, porque muchas veces nos encontramos con historias de emprendedores que por no invertir a veces en una consultoría especializada se encuentran problemas inesperados, ¿no? Es más común de lo que creemos, porque a veces esto sucede porque hay falta de información sobre las diferentes actividades o beneficios que ofrecen, ¿no? Cada una de estas free zones. Entonces, bueno, el punto de partida siempre tiene que ser la naturaleza de tu actividad que vas a desarrollar. Y a partir de ahí evaluarás qué jurisdicción es preferible para establecer tu empresa, tu negocio, ¿vale? Entonces, en Emiratos existen más de 2.000 actividades que puedes escoger, muchísimas actividades empresariales que tú puedes desarrollar, y esta actividad económica que tú decidas o que tú vayas a desarrollar va a definir la forma legal societaria de tu empresa, ¿vale? Y teniendo esto claro, entonces valoraremos cuál es la mejor zona franca para ubicar tu compañía. Entonces hay que tener en cuenta que como cada zona franca, cada distrito tiene su enfoque particular en un sector de la economía del país, no todas van a ofrecer los mismos tipos de licencias. Por ejemplo, el distrito financiero de Dubái o el equivalente en Abu Dhabi es donde tiene ubicada o el que tiene ubicada la mayor parte de entidades bancarias, compañías aseguradoras, trusts, family offices, compañías holding. Entonces, en principio, esa free zone no te va a ofrecer una licencia para hacer trading o manufacturing, ¿vale? Entonces, bueno, todo va a depender del tipo de actividad que el inversionista esté buscando realizar en Emiratos y como KPMG al final trabaja con todas las zonas francas y jurisdicciones, pues ofrecemos a cada cliente, ¿no? Pues las opciones que pueda necesitar para que el negocio funcione correctamente. Y aquí simplemente señalar que es importante, bueno, pues que tus actividades, todas las que vayas a realizar y las que señales en tu licencia, sean realmente las que vas a realizar, porque si no vas a tener problemas luego para abrir una cuenta bancaria o bueno, otros problemas que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer pararnos y pensar, porque en España funciona distinto. En España es común ir al notario y describir el objeto social de tu empresa de manera amplia, incluyendo todos los servicios que planeas ofrecer. Pero aquí en Emiratos es un poco distinto. O sea, cuando tú vas a una autoridad determinada para explicarle qué actividades pretendes realizar, el procedimiento es mucho más específico. Aquí no puedes simplemente describir tus actividades de forma general. Aquí lo que tienes que hacer es elegir tus actividades de una lista numerus clausus, ¿vale? Seleccionando opciones de un menú desplegable que facilita el ministerio, ¿vale? O la autoridad franca determinada. Y por categorías vas seleccionando tu actividad, ¿vale? Imagínate que eres una empresa que te dedicas a aviación, que empiezas a firmar contratos con el gobierno, con tus clientes. Bueno, pues todos estos contratos o todas estas empresas que van a firmar contigo los contratos multimillonarios te van a pedir que de verdad les enseñes que en tu licencia estás autorizado a llevar a cabo estas actividades por las cuales vamos a firmar el contrato, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante ser cauteloso y específico en las actividades que vas a desarrollar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver en esta slide cuáles son los pasos, ¿no? Desde el punto de vista práctico para incorporar una empresa en Emiratos y que tengamos éxito en este proceso de implantación, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho, pero lo primero que hay que hacer es elegir bien la actividad. Por tanto, esta actividad va a tener que ver, ¿no? O va a ayudarnos a elegir el tipo de entidad legal que mejor se adapte a nuestras necesidades, ya sea una empresa individual, una sociedad limitada, una sucursal extranjera, lo que sea, ¿vale? Pero esto es el primer paso. Y luego debemos elegir un nombre para la empresa que cumpla con unas regulaciones locales y que esté disponible para el registro. Entonces, este segundo paso también incluye preparar documentación necesaria, que puede ser pues, un business plan, los estatutos de la empresa, pasaportes o visados de los accionistas, bueno, o determinados documentos legales de la matriz, ¿vale? Entonces, para que todos estos documentos sean reconocidos como válidos en el país, en Emiratos,
habrá que seguir también un proceso de atestación o legalización, muchas veces ante notario y embajada emiratí del país de la sociedad matriz, ¿no? En este caso sería España. Entonces, la decisión también es importante sobre el espacio de oficina. Hay que comunicarlo previamente en esta solicitud inicial, porque dependiendo de la actividad legal que tú vayas a desarrollar, quizá no solo necesitas unos metros cuadrados para tener una oficina, sino que también puedes necesitar un almacén o puedes necesitar un showroom. Hay empresas de moda que no solo necesitan bueno, pues un show o una actividad. Bueno, a ver. Vale. Bueno. Siguiente paso sería pasar unos procedimientos internos de compliance de riesgos, y una vez hechas todas estas revisiones y solicitudes correspondientes, si todo está correcto, la aprobación final se da y se registra esta entidad y se empiezan a proceder con los pagos. Entonces, la autoridad ya nos va a emitir una carta y nos va a decir que podemos ir al banco a abrir nuestra cuenta bancaria, y entonces ahí hacemos unos pagos de arrendamiento de oficina o de licencias necesarios, y en principio con esa cuenta bancaria abierta depositaríamos el capital social si es que es el caso y es requerido en nuestro tipo de actividad, y ya empezaríamos a funcionar con el negocio. Súper importante, por supuesto, es cumplir con las regulaciones necesarias en materia de licencia o permisos laborales. Entonces, hay ciertos factores que pueden impactar en los plazos de este proceso de implantación, pero en general podríamos decir que en 3-4 meses máximo una empresa puede estar constituida en mainland, y si eliges una free zone, en un mes aproximadamente o 2 máximo podrías tener la empresa constituida. Vale, y ahora que ya sabemos cuáles son los pasos que hay que seguir en la práctica para incorporar una empresa en Emiratos, ¿qué aspectos regulatorios o legales hay que considerar también? Bueno, pues primero es importante saber que hay que registrar la empresa en Emiratos Unidos a efectos de corporate tax, con independencia de si se espera tributar o si la empresa está exenta, ¿vale? Hay que registrarla. Y luego también a efectos de IVA, si superas unos umbrales específicos, también vas a tener que registrar la empresa. Y luego, en cuanto a trabajadores, una de las ventajas de establecerse en Emiratos es la disponibilidad de una mano de obra altamente cualificada en una variedad de servicios. Entonces, la ausencia también de IRPF, porque aquí no se paga impuesto de la renta, o la exención de seguridad social, excepto si contratas a un nacional emiratí o a un nacional de los países de la Confederación del Golfo, esto sería un coste que la empresa se ahorraría, ¿no? Porque no tienes que registrar a los trabajadores. Pero luego es cierto que hay otras leyes laborales, como leyes de mediatización, que hay que tener en cuenta y que te pueden afectar dependiendo de dónde estés ubicado, ¿no? Hay empresas que están obligadas a contratar un porcentaje específico de nacionales emiratíes. Y luego también, bueno, pues hay otras, vemos aquí, ¿no? Pues por ejemplo, el health insurance, el seguro médico. Las empresas en Emiratos están obligadas a tener que contratar un seguro médico para todos sus empleados y ir renovándolo anualmente. Y luego, en tercer lugar, hay que cumplir con unos procesos necesarios para obtener visados del personal extranjero que se contratará en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, todos los empleados aquí en Emiratos deben obtener una visa de residencia, un permiso de trabajo, y el número de visas que vas a poder solicitar dependerá del tamaño de la oficina que vayas a alquilar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo también a tener en cuenta. Bueno, entonces aquí el mensaje de esta sección un poco es que es cierto que es un proceso sencillo, y más si hablo bien inglés, tengo background en derecho o estoy familiarizado con leyes, ¿no? A priori, pues hemos visto que se necesita el pasaporte, cierta documentación y encontrar, ¿no?, la actividad específica que se va a adecuar a tu perfil empresarial, pero eso no es todo. O sea, es cierto que puedes empezar el proceso desde casa, firmando unos documentos y mandándoselos a tu asesor en Emiratos para que los vaya submitiendo ante las autoridades y vayan pasándose todos estos pasos, pero también habrá que hacer
bueno, o prestar atención a pasos adicionales, ¿no? Y vas a tener que en algún momento dado venir físicamente a Emiratos para, bueno, pues hacer todos los procesos de verificación, que puede involucrar además pasos adicionales como también, bueno, pues, obtener la residencia o realizar análisis médicos o someterte a escaneos biométricos para poder obtener luego un Emirate ID, que eso es lo que te va a permitir luego disfrutar de todos los beneficios de vivir y trabajar aquí en Emiratos, ¿no? Bueno, y en esta sección vamos a adentrarnos en el panorama tributario de los Emiratos Árabes, que tiene importantes implicaciones para empresas e inversores. En los últimos años hemos sido testigos de una transformación significativa en el panorama fiscal de Emiratos, porque bueno, se ha producido un cambio importante, ¿no? Pasamos de un entorno que históricamente carecía de impuestos, aunque bueno, eso no es 100% así porque había unas tasas o unas tarifas que se aplicaban a ciertas transacciones, pero bueno, podríamos decir que pasamos de un entorno que históricamente carecía de impuestos a la implementación de un sistema fiscal estructurado y que sigue los estándares internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues que a partir de 2018, un poquito antes, los Emiratos empiezan a enfrentarse a presiones internacionales por parte de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, y del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasa? Pues que para cumplir con estas expectativas y evitar la clasificación como paraíso fiscal, Emiratos se ve obligado a revisar su marco legal y fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué medidas empiezan a implementar o qué reformas fiscales se produjeron? Bueno, pues varias. La primera de ellas, pues bueno, fue la implementación del impuesto del valor añadido, del IVA, que marcó un cambio significativo en la política del país. Y luego también la imposición del 5% de arancel en aduanas, ¿no? Contribuyendo así a la diversificación de las fuentes de ingresos del gobierno. Meses antes sí que es cierto que a finales del 18 se había introducido también unos impuestos especiales destinados a gravar ciertos bienes y servicios, pero luego ya a partir de junio del 23, ¿no? Es cuando se produce la introducción del impuesto corporativo, marcando ya así un hito, ¿no? En la evolución del sistema tributario de Emiratos. Entonces, en esta slide vemos cuáles son las principales características del Corporate Tax. Entra en vigor en junio del 23. Para la mayoría de empresas que operan en ciclo financiero de año calendario, el primer año fiscal sometido a tributación es el que va de 1 de enero a 31 de diciembre de 2024. Esto significa que la primera declaración de impuestos anual que van a tener y pago que van a tener que realizar es en septiembre del 25. ¿Vale? Lo que, bueno, brinda tiempo suficiente para las empresas y que, bueno, que puedan estar preparadas y cumplan con las obligaciones fiscales pertinentes. Y a diferencia de lo que ocurre en España, aquí no existen pagos fraccionados de momento. En cuanto al impuesto o el tipo impositivo, es notablemente bajo en comparación con el promedio global, ¿no? El promedio global en el mundo creo que está en torno a un 23%, en España tenemos un 25%. Y Emiratos, fija, un 0% para los primeros 375.000 dirhams de base imponible, que esos son como unos 94.000 euros, ¿vale? O también para base imponible de empresas establecidas en zonas francas que cumplen determinados requisitos. Y luego el tipo estándar, que es el 9%, ¿no? A partir de pues esos 94.000 euros aproximadamente de base, van a tener que tributar al 9%. Y luego, además, es verdad que como Emiratos está comprometido a la implementación del Pilar 2 de BEPS, en el ordenamiento local, esta ley de impuestos de sociedades, se ha introducido o se contempla la aplicación de la tasa efectiva global para multinacionales que tengan un importe neto de la cifra de negocios de más de 750 millones de euros. ¿Vale? Entonces, en principio, para estas empresas, la aplicación del impuesto no será del 9 o del 0, sino que será de un 15. ¿Vale? El Pilar 2 no se va a aplicar en Emiratos en 2024, pero sí que se espera que lo haga a partir de 2025. ¿Vale? Y luego, en cuanto a retenciones, simplemente comentar que cualquier pago que se haga a empresas en favor de un residente o de un no residente, a no ser que sea esto imputable a un establecimiento permanente, el withholding tax que se va a aplicar es el 0% si no cambia, ¿vale? Actualmente es del 0%.
¿Quiénes son contribuyentes del impuesto de sociedades? Bueno, pues para empezar, todas las empresas constituidas conforme a la normativa de Emiratos, ¿vale? Incluyendo zonas francas. También personas jurídicas constituidas conforme a normativa extranjera, pero que tienen sede efectiva en Emiratos, ¿vale? O sea, si yo tengo empresas en Bahrein o en otros países, pero mis directores o el consejo de administración está aquí en Emiratos, estas empresas también se entienden que son residentes o están afectadas por el impuesto de sociedades. Luego también personas físicas que realizan actividades económicas en Emiratos y que obtienen un volumen de negocios por actividades empresariales o comerciales y que supera este volumen los 250.000 euros. Es 1 millón de dirhams, 250.000 euros. ¿Vale? Entonces, en ese caso, sí que te deberás registrar como persona física y antes de, pagar los impuestos correspondientes. Es verdad que luego hay muchas exenciones y tanto personas jurídicas o personas físicas luego pueden encontrar formas de intentar quedar exentas, pero estas son las reglas generales, lo que estamos viendo, ¿vale? Y luego para empresas extranjeras que generan o bien renta de fuente emiratí o tienen un nexo con el país o tienen oficinas de representación en Emiratos o empleados que viajen por motivos empresariales, bueno, pues a estas empresas también hay que prestarles, o estas situaciones sobre todo, hay que prestarles especial atención porque podrían conllevar riesgos de establecimiento permanente y, por tanto, hay que analizarlo en detalle. Y, bueno, básicamente, ¿qué grava el impuesto? Pues el beneficio neto contable generado por la empresa con determinados ajustes, ¿no? Ajustes positivos o negativos, dependiendo de, pues si tengo unos gastos deducibles o no deducibles, pues esto lo tendré que ajustar en mi base, los gastos no deducibles. O si tengo unas rentas exentas, por ejemplo, por distribución de beneficios procedentes de otra entidad residente, pues esto también a lo mejor lo tengo que ajustar. O ganancias y pérdidas pues no realizadas también. Bueno, hay unos determinados ajustes que tendrán que aplicar a la base o al beneficio neto contable para obtener la base que está sometida a tributación. ¿Vale? Y ahora nos gustaría hablar brevemente de las reglas de tributación, que son las que aplican a las FRISON y que fundamentalmente, bueno, pues las empresas que califiquen como Qualifying FRISON Person, o llámalo X, ¿vale? Es el término que dan aquí, van a poder tributar al 0%. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que cumplir para ser una Qualifying FRISON Person y poder tributar al 0%? Bueno, pues tienes que cumplir una serie de requisitos que son, por ejemplo, la primera, estar ubicado en una de las zonas francas que existen aquí. La segunda, tener sustancia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tener o bien empleados locales, gastos operativos, espacio físico, ¿no? Que no solamente estés aquí montando o tener un PO Box, ¿no? Sino que tengas una sustancia, una empresa que detrás haya algo, ¿no? Luego también importante que audites los estados financieros. También que obtengas Qualifying Income. Qualifying Income es una serie de actividades que el gobierno saca en unas órdenes ministeriales, en unos cabinet decision, y te dice que hay unas actividades relevantes como pueden ser las manufacturing o distribuir productos con una serie de requisitos si es que los cumples, o la tenencia de acciones. Bueno, hay una serie de actividades que consideran que califican para que tú puedas optar por este 0%, ¿no? Entonces, si cumples todos estos requisitos y además haces o realizas estas actividades, vas a poder cumplir con todos los requisitos que la ley te exige para que tributes al 0%. Y luego, también importante decir que otro de los requisitos que exige es que no optes por el régimen ordinario del 9%. O sea, tú como empresa que estás en FRISON y que cumples todos estos requisitos, podrías perfectamente decidir que quieres que te aplique el 9%. Y diréis, ¿y cuál es la razón? Bueno, pues a lo mejor porque seas una empresa que sabes que durante los primeros años vas a tener pérdidas porque te estás iniciando en el negocio, no vayas a generar ingresos y entonces formes parte de un grupo fiscal y dices, bueno, pues quiero que otra persona jurídica del grupo pueda compensar mis pérdidas fiscales, ¿no? Bueno, pues en ese caso, ¿no? Estarías seleccionando o estarías optando voluntariamente, ¿no? Por este régimen ordinario del 9%. Entonces, bueno, importante, si quieres tributar al 0, no puedes optar por este régimen. Y luego también, por último, bueno, pues también es importante que cumplas con toda la regulación y la documentación de precios de transferencia, ¿vale? Tienes que tener un adecuado registro de estas transacciones y cumplir con el principio de plena competencia, ¿vale? Cuando actúes sobre todo con partes del grupo, partes relacionadas.
Entonces, bueno, me encantaría extenderme en el corporate tax mucho más, porque además muchos de nosotros hemos venido a vivir a Dubái para implementar este impuesto y ayudar a las empresas a cumplir con la normativa local, pero no es el objeto de esta presentación de hoy, ¿vale? Entonces, simplemente voy a decir que en este país, en el ámbito fiscal, existe una jerarquía normativa y que como tiene una gran red de convenios de doble imposición internacional, tiene más de 135, algunos de ellos están firmados pero no han entrado en vigor, se espera que lo hagan próximamente. Bueno, pues todas las disposiciones que contengan los convenios de doble imposición siempre van a prevalecer ante cualquier disposición que pueda contener las leyes sustantivas del tributo, ¿no? Como en este caso la ley del impuesto de sociedades. Vale. Ahora vamos a hablar de los impuestos indirectos y, bueno, básicamente decir que el impuesto de sociedades tiene mucho que agradecer al impuesto del valor añadido, al impuesto del IVA, porque hace 6 años se introdujo, ¿no?, este impuesto por primera vez aquí en Emiratos, fue el primer impuesto formal, ¿no?, que se inició, y entonces esto marcó un avance revolucionario en el sistema tributario de este país, porque el gobierno además no solo introdujo o no solo implementó el IVA, sino que también introdujo y aprobó la Ley Federal de Procedimientos Tributarios, ¿no?, para establecer las bases del sistema tributario de Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, imaginaos el caos y los retos que supuso tener que explicar a un país entero cómo funcionaba la mecánica de los impuestos en general, ¿no?, porque no había cultura de impuestos. Entonces, hubo que explicar el papel de la autoridad tributaria, cómo se tenían que recaudar los impuestos por primera vez. Bueno, entonces fue un reto. Todo esto nos lo explican nuestros compañeros de IVA que vinieron aquí en su día para implementar este impuesto, ¿no? Y luego, también importante decir que el reglamento de aplicación se publicó a finales de noviembre del 17. Entonces, esto significa que las empresas solo tenían un mes para prepararse y adaptarse a todos estos nuevos requisitos fiscales, ¿no? El 1 de enero del 18 entraba en vigor el IVA y el reglamento sobre cómo implementarlo entraba a finales de noviembre del 17, un mes antes. Entonces, bueno, con el impuesto de sociedades es verdad que se ha hecho un poquito mejor y están dando plazos razonables para que las empresas se preparen con tiempo. Bueno, muy brevemente, la tasa del IVA aquí es muy bajita, es del 5%, y luego además tiene opciones de tasas del 0%, como por ejemplo para exportaciones de servicios que están grabadas al 0, lo que significa que no se aplica IVA a estas transacciones, y además también ciertos sectores como el inmobiliario pueden beneficiarse de tasas del 0%, ¿no?, en casos específicos como la transmisión de viviendas de servicios o, la vivienda o servicios, educativos. Y luego, por otro lado, también existen aquí exenciones del IVA, donde aquí el IVA no es recuperable, como por ejemplo en el sector financiero. Y, bueno, pues es verdad que aquí en Emiratos hay muchas, menos exenciones que hay en España. En IVA hay un registro que tenemos aquí, ¿vale?, para registrarte, que si eres una empresa que facturas por debajo de cierta cantidad no vas a tener obligación de registrarte, pero, en principio, el volumen de facturación, si superas estos umbrales, los vas a estar registrado. Y luego, desde el punto de vista práctico, cada vez, simplemente comentar que en este país se están llevando a cabo más auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales, y se realizan inspecciones regulares, especialmente cuando hay procesos de registro o de registro de empresas, ¿no?, o también cuando solicitas devoluciones de impuestos. Y luego también que aquí hay un sistema de tax agents, que son los que se encargan de la preparación y presentación de declaraciones. KPMG es tax agent y tiene personas también en el equipo que se dedican a presentar todas estas declaraciones. Entonces, bueno, todo esto demuestra que el IVA, que ya está implementado desde hace 7 años en Emiratos, es ya un sistema maduro, y veremos qué tal le va al corporate tax. Y luego simplemente también comentar que Emiratos es parte de la Unión Aduanera con los países de la cooperación del Golfo, y por tanto tiene un rol muy importante como punto de entrada al mercado GCC, ¿no?, que es un hub de distribución. Los productos importados en Emiratos están sujetos generalmente a un 5% de arancel, el cual luego ya eso le permite la libre circulación en estos países de la Confederación. Y salvo que estos productos entren en las
free zones bueno, en unas free zones especiales, ¿vale? Que son unas free zones que estarán valladas y que brindan la posibilidad de suspender los impuestos, pues bueno, vas a tener, ¿no? Es algo que estés en esa zona que pagar ese arancel al 5%. Y bueno, no solo las empresas que comercializan bienes tangibles van a estar afectos a la normativa de customs, como puede ser una distribuidora de coches, sino también empresas de servicios, como puede ser la nuestra, KPMG, pueden estar sujetos a la normativa de aranceles, ¿no? En mainland estarás obligado de pagar el 5% por cualquier objeto importado, objetos, material de oficina, lo que sea, y en las free zones, si te dedicas a la prestación de servicios, lo que tienes es una suspensión de impuesto de aranceles, pero también estás sujeto a cumplir con formalidades aduaneras por cualquier importación, ¿no? de material de oficina, ordenadores o elementos que hagas. Y luego, por último, destacar que en 2017 impusieron también unos impuestos especiales a ciertos productos como consumo o, bueno, sí que se consideraban perjudiciales para la salud y de la noche a la mañana pues impusieron prácticamente el impuesto del 100% en, por ejemplo, el tabaco. Y aquí muy brevemente comentar que se han creado unas normas de sustancia y los precios de transferencia y que son los instrumentos claves para abordar la atribución artificial de beneficios a jurisdicciones de baja tributación, ¿no? Entonces, en Emiratos estas regulaciones han tenido impacto significativo en diversas industrias, especialmente en sectores de seguros, headquarters o compañías holding, ¿no? Estos son algunos ejemplos de empresas que tienen que centralizarse o sectores que tienen que cumplir con toda esta normativa. Entonces, nada, para cumplir con estas normas de sustancia, las empresas están obligadas a realizar un examen funcional del modelo operativo y presentar informes que detallen su estructura empresarial y operativa en diferentes jurisdicciones. Y luego el impacto de precios de transferencia, bueno, pues también es importante y las empresas lo que deben de hacer es ajustar, ¿no? Todas sus políticas internas para garantizar que las transacciones entre partes vinculadas pues se están realizando a precios de mercado. Entonces, bueno, la evolución en el marco fiscal de Emiratos Árabes refleja, ¿no? que está comprometido con los estándares internacionales y su adaptación a un entorno económico global pues es necesario. Entonces, estas reformas no solo tienen el objetivo de cumplir con estas expectativas internacionales, sino también hacer de este país un país fuerte, sostenible y promover esta transparencia en el fiscal. Entonces, bueno, es importante comprender, ¿no? y navegar estratégicamente por este marco tributario y regulatorio de Emiratos. Bueno, y ahora aquí brevemente os ponemos un mapa, ¿vale? que muestra que KPMG os puede ayudar en todo este proceso, ¿no? Desde la consultoría estratégica hasta servicios de Global Mobility, de impuestos, de auditoría, todas nuestras áreas están perfectamente integradas y os pueden proporcionar un enfoque completo. Entonces, bueno, esto quiere decir que si una persona necesita implantarse en este mercado, bueno, pues con KPMG no tendría que buscar muchos proveedores, ¿no? O un proveedor para cada una de las fases, sino que aquí todas estarían incluidas con nosotros y podríamos ayudaros, ¿no? O respaldaros en todos estos retos que os vayáis enfrentando. Y luego aquí hay algunos datos de la empresa y sobre todo, yo lo que quería destacar antes de terminar es que, algo que no pasa en ninguna otra firma o Big Four de todo Oriente Medio es que tenemos españoles en prácticamente todos los equipos y además en puestos muy senior. Tenemos un socio español de transfer pricing, directores de corporate tax, director de IVA, director en customs, en aduanas. Entonces, yo creo que esto es una ventaja significativa, ya que yo entiendo que es muy importante la comunicación efectiva y la comprensión cultural a veces en los negocios internacionales, ¿no? Porque esto a veces puede marcar la diferencia. Entonces, este es un poco el resumen de hoy. Y pues nada, muchas gracias y no sé si tenéis preguntas o queréis que comentemos algo más. Marta. Muchas gracias, Inés.
muy claro todo. Desde luego, vamos a ver si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda sobre lo que has expuesto y la verdad que es muy interesante. Yo me imagino que, bueno, no sé si sabéis que a los que estáis conectados, el webinar se queda grabado y lo subiremos a nuestro canal de YouTube del Spanish Business Council y estará ahí disponible para poder acceder a él en todo momento. Tenemos una pregunta. ¿Se puede pasar de una free zone a mainland o viceversa? Sí, bueno, o sea, aparte de que tú puedes cerrar, ¿no? Una empresa directamente y abrirla en otra, lo que se puede hacer es también redomiciliar tu compañía. Entonces, bueno, es cierto que eso hay que cumplir una serie de requisitos y hay que ver si las free zone o esa free zone concreta te permite, ¿no?, que te traslades allí, pero a priori sí se puede y bueno, simplemente habrá que mirar y prestar atención a ese procedimiento, pero sí, y nosotros eso lo hacemos, ayudamos a empresas no solo a instalarse desde cero, sino también a redomiciliarse de una jurisdicción a otra, ¿vale? Pero es cierto que hay algunas que te restringen esta posibilidad y te obligan a que la abras desde cero, ¿vale? Entonces hay que ir prestando atención a cada una de ellas. Otra pregunta. ¿Puede una compañía free zone ejercer dentro de Emiratos Árabes con otras compañías mainland, por ejemplo? I'm just going to jump Sorry, in here, Martha, if I can, please. Yes, of course. So I got a little bit of gist on this. So essentially, the concept of redomiciliation is still quite nascent from a UAE perspective. It is not sort of hugely it is now getting more popular, more questions coming up on this. But to answer your question in short, the mainland does not recognize redomiciliation. Certain free zones, their selected free zones, do recognize and allow redomiciliation of companies into that free zone. So redomiciliation is always sort of a topic that needs to be handled with care. Thank you, Pranav. Siguiente pregunta es, ¿todas las free zone van a estar cubiertas por el free zone tax regime? Hola, Nadia. Hola, Nene, si me permites, quizá, ¿no? Nada, te puedo- presento, Nadia, puedo tener Nadia, que no te presenté al principio. Nadia es bueno, otra de nuestras super colaboradoras habituales en KPMG que aprovecha a contestar esta pregunta. Sí, claro. Bueno, no todas las free zone van a tener aplicable este régimen de 0%. Esto depende de la regulación de cada free zone. Por esto, pues, la entidad que está establecida en una determinada free zone tiene que comunicarse con las autoridades de esta free zone y verificar si en la propia regulación de legislación de esta zona estaban previstas las exenciones fiscales pues, durante determinado periodo de tiempo. Si estaban previstas, por ejemplo, pues JARSA, que prevé 50 años de exención, pues en principio a esta zona se va a aplicar el régimen especial impuesto sobre sociedades. No obstante, de nuevo, free zones tienen que comunicarse con el Ministerio de Finanzas y confirmar que este régimen es aplicable para determinada zona franca. Muchas gracias, Nadia. Siguiente pregunta. ¿Una empresa que venda localmente servicios remotos de otras compañías se considera un agente comercial? Agente comercial va a ser una persona que tenga que estar registrada en Emiratos y que actúe en nombre de tu empresa. Entonces, será quien se tenga que registrar en Mainland, pero bueno, esto no era el core de la presentación de hoy, entonces si están interesados en implantar su presencia a través de un distribuidor, si parece esto, lo analizamos en detalle y volvemos con vosotros. Para saber el caso específico. Luego compartiremos hay unos vuestros datos. requisitos y sí que distribuidores hemos podido colaborar en
implantar o traer productos aquí a Dubái de empresas españolas o empresas de otros países, pero más de distribución de productos, ¿no? O de bienes. Entonces, bueno, eso sí que requiere un proceso específico, y si estamos ahora interesados en servicios locales, eso volvemos con vosotros. Vale, es algo que... Muy bien. Compartiremos igualmente vuestros datos para que preguntas más específicas como la de esta persona en concreto pueden remitiroslas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? A priori todo el mundo os felicita diciendo que gracias, claro, conciso, muy informativo, enhorabuena por la exposición, muy interesante. A priori... Bueno, yo creo que lo que pueden hacer para no cortar y ya, ¿no?, despedirse y no tener más contacto, lo que pueden hacer es registrarse o seguir a KPMG de Middle East en LinkedIn, y ahí vamos actualizando y publicando notas para que, bueno, ellos puedan estar un poco al día de lo que pasa en el país. Es cierto que, bueno, es un país que da muchas conveniente, que da muchas facilidades para hacer negocios, pero también hay mucha, a veces poca certeza, ¿no? Porque las regulaciones pueden ir cambiando. Entonces, bueno, si de momento no están ya abriendo una empresa aquí, lo que pueden hacer es seguir a KPMG, Middle East. Nosotros ahí vamos publicando pues, novedades legales o fiscales que van surgiendo. Entonces, bueno, pueden estar al día. Muy bien. Pues En muchísimas contacto con nosotros. gracias. Thank you, Pranav. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Martha, for giving us the opportunity again. Of course, we are happy to collaborate together. Okay, so thank you. Gracias, que tengáis un buen día en lo que queda de la jornada, y gracias a todas las personas que se han registrado y se han conectado. Gracias. Adiós. Gracias, Marta. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.